El cine no es indiferente a hacer biopics de importantes mandatarios. Ya vimos, por ejemplo, La Dama de Hierro, Lincoln y ahora es el turno de Churchill. ¿Qué tal está? Hola gente de En la Butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas y tal como vimos en Jackie, que era una película de Pablo Larraín en la que nos centrábamos en un episodio muy particular de la vida de este personaje, esta nueva película de Churchill hace más o menos lo mismo. Nos centra en unos días anteriores al 6 de junio de 1944, que es el día que se conoce como el Día D y que fue un momento clave para ayudar a los aliados a empezar a replegar a las fuerzas alemanas de Francia, y se le conoce también como la invasión a Normandía o como la Operación Overlord, como se le llama constantemente en esta película. Aquí vemos a un Churchill que está empecinado en que este ataque no va a funcionar, que no va a servir, porque él ya tiene un background, tiene ciertos fantasmas que lo persiguen desde la Primera Guerra Mundial en la que participó, y una operación similar causó muchísimas bajas. Entonces ahorita tampoco está de acuerdo en que se lleve a cabo esta nueva estrategia que es encabezada por Eisenhower. Entonces la película también nos muestra a este Churchill al que no le gusta quedar en segundo término, al no ser el líder de la operación y tener que obedecer las órdenes de un americano que vino pues a poner las cosas en orden. Y al mismo tiempo que vemos esta parte como de la ambición de Churchill y como de los celos políticos, también vemos al ser humano que tiene un dilema pues moral, porque no está tan convencido de que la estrategia valga la pena todo el precio que se va a pagar con la sangre de los soldados que van a ir a luchar al frente. Brian Cox es el encargado de interpretar a este mandatario, a este primer ministro británico, que es uno de los personajes más importantes del siglo pasado y que la verdad es que aunque se hace un trabajo sólido y un trabajo que muestra a este Churchill que oscila en estos dos estados que les comentaba, también palidece si se le compara con el trabajo que hizo John Lithgow en The Crown, porque Lithgow ha logrado imprimirle un poco más de carisma al personaje, lo ha hecho odioso pero al mismo tiempo querible, ha como mostrado un poco más la deliberación en otros episodios que han atañido a la historia de Gran Bretaña o bueno de Inglaterra, y en cambio este Brian Cox está ceñido a unas circunstancias que son pues muy repetitivas. O sea, la película tiene el mismo conflicto desde el principio y entonces es muy difícil ver una evolución del personaje, y cuando lo hace tampoco se siente muy natural o muy fluida. Por lo mismo, la película de Jonathan Teplitzky tiene muchos huecos alrededor, o sea, se centra tanto en Churchill que deja como demasiadas cosas alrededor. Sí lo vemos interactuar con su esposa, lo vemos interactuar con Eisenhower e incluso con el rey Jorge VI, pero tiene muchos huecos alrededor. Tampoco comprendemos tan profundamente al personaje porque, les digo, está limitado por la situación que está viviendo y tampoco nos deja ver la batalla. Uno espera a lo mejor que llegue un momento en el que vamos a ver cómo se desenvuelve esta estrategia que planearon con tantos meses los aliados, pero nos quedamos igual que Churchill con las ganas de ir al frente de la batalla y de ver la acción. Entonces esta película se siente demasiado argumentativa, muy basada en los diálogos. Sí, Brian Cox tiene pues algunas escenas muy buenas y sí algunos monólogos muy poderosos, igual que John Slattery, que es quien interpreta a Eisenhower y también lo hace muy bien, pero a final de cuentas, como tiene tantos huecos, la película queda a deber y uno como espectador los tiene que llenar o tomar referencias que tiene culturales sobre sus conocimientos de historia o incluso sobre lo que hemos visto en otros programas y series, como por ejemplo en The Crown, como para pues más o menos colocarnos en el contexto de la cinta. También podemos pensar un poco en El discurso del rey, que es la película que se centra en Jorge VI, pero que fue comandada por Tom Hooper y liderada en el elenco por Colin Firth, o incluso pensar en Dunkerque, que es la próxima película de Christopher Nolan y que nos va a poner en el contexto de en qué situación se encuentra Churchill
para tener tanto miedo, porque Dunkerque se va a desatar años antes de la operación del día D, de la operación Overlord, y también fue uno de los momentos más difíciles para las fuerzas que estaban combatiendo a Hitler. Ahí la verdad los nazis los volcaron como quisieron, fue una operación en la que se perdieron muchas vidas, y todo esto es lo que está cargando Churchill, pero no nos queda tan claro simplemente por ver esta película y por verlo caminando en la playa. Como que falta exponer a lo mejor de una forma más vivencial y no solamente a partir de las líneas que dicen los personajes, estos miedos y estas inseguridades que siente el personaje. Sí era interesante este conflicto entre los celos, la ambición y la moral, pero la película se queda como en medio de los tres y no consigue retratar ninguno a profundidad. Así que por todo esto yo le pongo 2.5 estrellas de 5. Ustedes cuéntenme qué les pareció, si esperaban más de la cinta, si hay otras películas biográficas que han disfrutado más o si están conformes con el resultado. No se olviden de comentarnos aquí abajo. También los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter. Les recuerdo que mi nombre es Mav Salinas y también me encuentran así en la red social, o nos pueden seguir en nuestras redes de En la Butaca, donde nos encuentran tanto en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.